Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Global Gastroenterology. Mi nombre es Daniel y hoy tenemos a la doctora Andrea Velázquez con nosotros. Encantado de tenerla, doctora. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Es todo un honor formar parte de esta iniciativa. Muy bien, aquí disfrutando el momento. Ah, qué bueno. Eh, Gracias por acompañarnos. ¿Podría contarnos brevemente cuál ha sido su trayectoria como médica internista, gastroenteróloga especializada en endoscopía digestiva avanzada? ¿Cómo ha sido su trayectoria? Bueno, yo soy internista de la Universidad Militar, en efecto, Mm, y hice gastroenterología y endoscopia digestiva en la Universidad Javeriana. Me gradué en el 2018. Básicamente mi práctica clínica es de 8 años. mm. Posteriormente hice un fellow en ultrasonido endoscópico, endoscopia avanzada, y me centro actualmente dentro de la estrategia diagnóstica y terapéutica en la enfermedad pancreatobiliar y en la consulta médica en la microbiota. Son Oh, mis dos súper pasiones. interesante. Sí. Son áreas como en desarrollo, en innovación, que es el futuro, que es el próximo futuro. ¿Y qué la motivó a usted para desarrollarse en la endoscopía avanzada? ¿Qué fue lo que hizo usted, Cuando que le hice hizo a el usted fellow, motivarse? Ujú, Cuando hice el fellow, estás viendo que en la gastroenterología obviamente tenemos un amplio espectro para el ujú, estudio de diferentes patologías. Dentro de las grandes interrogantes que existían antes de pandemia, era una limitante a nivel de imágenes, sobre todo en las lesiones de páncreas y en unas lesiones halladas mediante endoscopia diagnóstica que se quedaban por fuera del rango para establecer criterios y una estrategia terapéutica basada en el diagnóstico adecuado. Cuando yo vi el ultrasonido, el advenimiento del ultrasonido endoscópico, dije, esto nos va a permitir abrir las puertas para poder entender mejor patologías que hasta ujú, cierto punto eran limitadas, y eso nos permitía crear muchas estrategias terapéuticas para ese tipo de casos. Una lesión subepitelial, por ejemplo, es un GIS, ujú, es un neuroendocrino, nos quedábamos muy cortos, las biopsias nos limitaban, endoscópicamente era un poco restrictivo. Entra el ultrasonido y wow, nos abre un amplio espectro al conocer todas las capas de la pared gástrica, hablando particularmente de las lesiones subepiteliales, y aplica el mismo formato para el resto de patologías. Entonces, a mí el ultrasonido endoscópico, antes de que empezara a ser terapéutico, porque inició siendo diagnóstico, ujú, me pareció fascinante y por eso decidí entrar en esa área. Lo otro es que yo manejo la vía biliar, yo hago CEPREC y Spyglass. Y ujú, también se quedaba uno corto en el manejo estratégico de ciertas patologías, en la derivación de las mismas, en el estudio más allá de lo que uno lograba solamente mediante la endoscopia. Por eso ujú. decidí ampliar mis conocimientos en esa área. Qué La maravilla. microbiota, bueno, pues Ujú, igual, en la consulta lo mismo, yo dije, es corto el entendimiento de los trastornos funcionales en el contexto de un órgano ujú, naturalmente sano o anatómicamente sano, con una problemática que viene en ascenso. Entonces, aquí hay ujú. algo más, y es lógico que no podemos subestimar un territorio inhóspito, desconocido, que probablemente va a ser el que gobierne todos nuestros sistemas. Ok. Muy interesante. Cuando hablamos de gastroenterología, pues nos referimos de la boca hasta el ano, ¿no? Cuando hablamos de endoscopía ultrasónica, ultrasonografía endoscópica, ¿qué tipo de patologías vemos? ¿Más malignidad, más tumores, más problemas gástricos, Yo pancreáticos? Ujú, Siempre el ultrasonido endoscópico se divide en dos, que son los ok, aportes que ha traído a la gastroenterología: la parte diagnóstica y la parte terapéutica. Dentro de la parte diagnóstica tenemos patología benigna, como las lesiones epiteliales o, en fin, y las lesiones sólidas o quísticas a nivel del páncreas, o las lesiones o las enfermedades malignas que corresponden también a estas primarias lesiones encontradas endoscópicamente. O sea, si tú me preguntas en frecuencia, obviamente al tener un instrumento que nos permite ir más allá, pues encontramos más. ujú, Este tipo, encontramos, por ejemplo, lesiones que no son detectadas. Tú sabes, las lesiones menores de 5 milímetros en TAC, nosotros las vemos perfectamente y las podemos caracterizar en páncreas menores de 5 milímetros mediante ultrasonido endoscópico. Y si cumplen criterios más de 10, 15, 20 milímetros, de acuerdo a los algoritmos que hemos establecido para hablar de alarma o no,
se puncionan y eso amplía el rango diagnóstico mucho más temprano. Mira que en la endoscopia lo que está enfocado, dentro de las muchas cosas, es en la detección temprana de lesiones malignas o premalignas. Y la caracterización de si es maligna o no, pues obviamente el ultrasonido nos abre aquí una puerta muy grande. Es eso. Exactamente, la endoscopía, estas terapias de mínima invasión han mejorado mucho. ¿Cómo es su experiencia con este manejo multidisciplinario? Eh, Sabemos que una vez que diagnosticamos eso, después tenemos que ver el tipo de lesión, si es benigno, maligno. Obviamente, a cierto punto, endoscopía nos limites, gastrología, endoscopía es limitado y nos tenemos que apoyar de otras disciplinas como cirugía abdominal, Gastrointestinal. gastrointestinal. ¿Cómo es este manejo multidisciplinario? ¿Cómo usted lo lleva? Hablemoslo particularmente en el cáncer. Ya sabes que las Ujú, nuevas guías de clasificación de TNM entra el ultrasonido endoscópico precisamente ujú, por la precisión. En manos de un operador hábil, porque es operador dependiente, podemos hacer unos diagnósticos eficaces con unas clasificaciones mucho más definidas que el resto de imágenes para ciertas patologías, el cáncer de páncreas, el tumor gástrico, en fin. Y eso nos permite enfocar estratégicamente el tratamiento. Ahora bien, un mundo fascinante que se abrió con el ultrasonido, las necrosectomías. Una patología que históricamente era muy mórbida y mortal, ujú, cambia la balanza drásticamente a un 92% de efectividad en necrosectomía vía transgástrica mediante stent de aposición que se colocan por ultrasonido endoscópico. Ni hablar de los drenajes de vía biliar o los drenajes de vesícula mediante stents de aposición. Esto va a mejorar y disminuir el riesgo de complicaciones y llegar a aquellos pacientes en los que por CPRE no se puede acceder o que se puede acceder junto con la CPRE, lo mismo que el SpyGlass. A mí me parece fascinante el desarrollo de las nuevas tecnologías, no solamente para el campo diagnóstico, sino terapéutico, porque están cambiando el paradigma de muchas enfermedades como la pancreatitis necrotizante con colecciones tipo 1 severas, que en un momento llegaron a ser mortales y ahora cambiaron su pronóstico. excelente. Em, Estos procedimientos se escuchan complejos, son complejos. ¿Cómo ha sido con alguien cómo es cómo ha sido su entrenamiento Ah, ok, para perfecto. lograr hacer estos procedimientos? ¿Cuántos años son de entrenamiento más que necesita tener un gastroenterólogo? ¿Cómo ha sido esto? Entonces, bueno, después de que hice gastroenterología, hice una curva en Ujú, CPRE, no es necesaria para el ultrasonido. Yo cuento con la fortuna de que en mi país está uno de los centros de entrenamiento de ultrasonido endoscópicos que es dirigido por la Organización Mundial de Gastroenterología, a ujú, cargo del doctor Luis Carlos Sabac, ujú, profesor, mentor, jefe, colega admiradísimo, y él ha sido gran parte de mi mentor en mi entrenamiento y en mi curva de aprendizaje. Entonces, digamos que esto es escalonado. Obviamente, uno inicia conociendo todo lo que es el diagnóstico del equipo, los equipos, porque se utilizan dos tipos de equipos, uno radial diagnóstico y el terapéutico es el lineal, mediante el cual, por medio de una vista de 180 grados con un canal de trabajo, tú puedes acceder a lo que quieras acceder. La curva, sí se necesita una curva, efectivamente, pues yo llevo prácticamente 6 años haciendo ultrasonido endoscópico y aún así es escalonado porque tienes que tener una práctica mínima, un número de biopsias, que eso lo que hace es certificar que sabes en dónde estás y hacia dónde vas. Recordemos que el páncreas tiene una irrigación e inervación compleja y además tiene unos órganos vecinos que son difíciles ujú. y de mucha precaución para acceder y eso implica tener un conocimiento amplio de lo que estás viendo en el ultrasonido antes de querer acceder a él. Y por supuesto va a requerir una curva. Mi entrenamiento fue de un año, el fellow dura 6 meses, perdón, el entrenamiento y la curva pues en los siguientes años ha sido progresiva. Además, el desarrollo de la introducción de esas tecnologías en mi país ha sido progresiva y mediante o a medida que van ingresando, pues uno se va entrenando. Oh, muchas gracias de su experiencia por ejemplo, en Bogotá, en instituciones con que ustedes han trabajado. ¿Cuáles son como los principales desafíos que ha tenido em, para ya sea acceder a la tecnología y para entregar esa tecnología a los pacientes? También tengo la fortuna que yo trabajo en dos hospitales universitarios. Trabajo en el Hospital Mm, Universitario San Rafael.
gran parte de mi tiempo como gastroenteróloga fue allí y actualmente trabajo para el grupo Keralty, con la clínica mm, Reina Sofía y la clínica Colombia, las clínicas Reina Sofía básicamente, en donde he formado mi práctica y por ser hospitales de cuarto nivel, en los cuales el tipo de patologías es más compleja, permite un mayor acceso a las curvas y al estar en el centro de formación que es en Keralty, es mm, del Centro de Medicina Avanzada que hay 125, ellos cuentan con todo el equipo, inteligencia artificial y todo lo último en tecnología. Ahora bien, esto no es de todo el país. Estamos mm, hablando particularmente mi experiencia basado en el sitio en donde laboro, por lo cual que he tenido la fortuna de entrenarme, formarme y laborar allí. Las ciudades como tal dentro del país manejan centros de acopio que sí tienen los equipos, pero no es algo de dominio de todo el mundo. mm, No todo el mundo tiene el entrenamiento porque requiere un entrenamiento más allá de la gastroenterología de prácticamente 4 o 5 años, más la mm, curva que se desarrolla durante el mismo. Y eso pues ni todo el mundo es de su gusto porque esto requiere esto es una pasión. Esto requiere tener mucha tolerancia a la frustración, mucha tolerancia al rechazo y una formación persistente y disciplinada. Y pues somos pocos, pero en todo el país hay centros de acopio para este tipo de patologías que cuentan con los recursos multidisciplinarios y tecnológicos, pero son centros de acopio en ciudades. No todos los hospitales, no todos cuentan con ellos ni con los profesionales entrenados. Por eso son centros de remisión. mm. Em, por lo que tengo entendido, usted trabaja en hospitales universitarios Sí, públicos de Bogotá. Hay uno una diferencia. público y privado, sí. Ah, excelente, porque me preguntas por ahí. ¿Hay alguna diferencia entre las instituciones públicas contra las instituciones privadas en su experiencia? Sí, tiene que ver con la complejidad de los pacientes, Ok. porque en las instituciones públicas, digamos que el tipo de paciente tiene muchas comorbilidades que no son tratadas, prevenidas en su parte primaria y secundaria. Entonces son pacientes de mayor complejidad, mucho mayor reto, por las Mm, mismas faltas y carencias que han tenido dentro del cuidado de sus enfermedades primarias. Mientras que en la clínica privada son pacientes que tienen un acogimiento, un seguimiento de su hipertensión, de su diabetes, con muchos menos riesgos y complicaciones, y son pacientes que consultan ante el primer síntoma o que se hacen pruebas de mm, tamizaje. Los hospitales públicos uno se enfrenta al paciente que jamás se ha tamizado con lesiones extensas, disecciones supremamente amplias, casos sumamente complejos que han sido mm, muy prolongados o no han consultado por X o Y razón y ya llegan además con todas sus patologías de base descompensadas, ¿no? Entonces podemos tener un cáncer de mm. páncreas, una lesión en páncreas en un paciente cirrótico descompensado, por ejemplo. Qué difícil. ¿Se acuerda de algún caso que haya sido Hay muchos. significativo para usted que haya dicho, este caso es el más difícil que ha tenido Hay y que... muchos, no lo manejé yo, lo manejó el profe Sabá con una compañera que es especialista en espailas también vía biliar, por ejemplo, una paciente mayor, 77 años, con un cálculo gigante. Mm, Sabemos que el cálculo gigante tiene dos estrategias terapéuticas mediante litotripsia por coledocoscopia o mm, quirúrgico, pero esta paciente tenía 140.000 comorbilidades ujú, que limitaban su cirugía y además antecedente de bypass gástrico. mm, mm, Entonces, esto fue un reto porque obviamente es ujú, una me imagino. paciente con una cardiopatía, la anestesia ya de por sí era riesgosa, era una ASA 3. Nos tocaba hacerle, el profe le hace una gastroenteroanastomosis, fija el Mm, asa al estómago abandonado mediante un stent de aposición y posteriormente se entra, se hace la CEPRE y un spyglass con litotripsia, dejando la vía biliar limpia y resolviendo su problema. Eso fue un caso relativamente reciente, muy interesante, que hizo el grupo de gastroenterología. mm. Que que si lo comparáramos, este paciente nunca pudo haber sido candidato para cirugía, pero gracias a la endoscopía le pudieron ofrecer una Cambió su opción pronóstico. terapéutica. Perfecta, perfecta, y Ujú. quedó perfecta. Muy Wow, buena. Entonces ahí muchas es donde dice, felicidades. Ujú. esto es genial, esto vale Sí, la pena. sí, me imagino que el entrenamiento ha sido largo, pero la satisfacción Y además es somos mucho. un grupo grande, entrenado. Nosotros aquí manejamos, somos un grupo de gastroenterólogos que están subdivididos por áreas en los que se especializan y
en conjunto discutimos los diferentes casos. tipos de pacientes que están en el punto máximo de sus patologías. Digamos que uno tiene la patología común del día, pero hay casos particulares muy difíciles, retadores, y estos son los que son llevados siempre a juntas multidisciplinarias y a juntas nuestras con grupos especializados en la patología, por ejemplo, enfermedad intestinal, fisiología digestiva, tercer Mm. espacio, pancreato biliar. Ah, ¿qué es eso de tercer espacio que ha sido algo que he estado, un término que nunca había escuchado tan repetido que ha sido? Es bueno, partiendo del hecho que inicia todo este término con la acalasia. La Mm, acalasia, como bien sabes, es una enfermedad, es un mm, trastorno mayor de glutorio que consiste en una dificultad de la apertura del esófago, del esfínter esofágico inferior por una fisiopatología que ya está conocida. Dentro de las estrategias terapéuticas es quirúrgica, se hace la miotomía, que en qué consiste romper las cintillas musculares. Se hacía mediante cirugía, pero habían varios retos ahí, como por ejemplo la acalasia tipo 3 mm, en la que las incisiones deben ser mayores y se ha visto que el POEN es superior. Y inicia la terapéutica endoscópica aquí, generando una estrategia mediante el cual se separa la capa submucosa de la muscular propia mm, desde el esófago proximal y se establece un túnel hasta el esfínter esofágico inferior para posteriormente hacer la ruptura de las fibras musculares y sellar y salir. mm, Bellísimo. Después de que se desarrolló esa técnica, se vio que se implementó para otras, como por ejemplo el divertículo de Senker, el mm. G-Poen, que se utiliza en gastroparesias de predominio antral, y otras que vienen en advenimiento porque esto está avanzando de manera fantástica. ¿Cómo visualiza usted el futuro de la endoscopía en Colombia y específicamente en Latinoamérica, no? Yo creo que siempre la necesidad de cubrir la mayor parte sin obviamente omitir los grupos de cirugía gastrointestinal porque siempre va a haber un límite en el que tú no puedes avanzar. Pero hay muchas áreas en las que ni siquiera habíamos pensado que podría existir. Por ejemplo, Mm, otro caso, un joven con una resección anterior baja de una lesión tumoral en recto inferior. Y la mm, anastomosis colorectal se deshizo mm, con la posterior peritonitis y colección. Esto mediante escondoscopio se colocan bags de succión con lavados intermitentes y hace organización de la fístula y cierre completo. mm, Eso es fascinante. Eso antes era una tragedia para este tipo de pacientes. Lo mismo la intervención en los nuevos dispositivos de sutura endoscópica, el X-Tack mm, y el Overstitch, que de acuerdo a los pacientes bien seleccionados, yo creo que aquí aplica mucho de saber seleccionar el paciente. Esto no es para todos, no es para aplicarlo en una guía. Es mm. individualizar particularmente cada caso para poder ofrecer la estrategia de acuerdo a los recursos que tenemos. ¿Y hacia dónde va? Pues imagínate, todo el campo que se puede abrir en áreas que nosotros apenas estamos empezando a ver con curiosidad y un poco de hambre. Exacto. ¿Usted no tiene como alguna tecnología que diga que usted en los próximos 5 años o en los próximos 10 años, Cápsula inteligencia artificial, endoscópica. cápsula? Mm, Cápsula endoscópica en inteligencia artificial es un área que obviamente viene, mm, porque mira que la inteligencia artificial se basa en el desarrollo de algoritmos que nosotros hemos creado. Los algoritmos mm, permiten ¿qué? Generar estrategias terapéuticas. La inteligencia artificial lee esas estrategias terapéuticas basadas en algoritmos incluso de manera más eficiente que nosotros. Pero la mm, integridad está en la individualización de cada caso y ahí es donde entramos nosotros. Y ni hablar mm, por ahora la robótica, cuando se fusione con la inteligencia artificial, sí estaremos hablando de nuevos retos, pero por ahora no. Por ahora nosotros tenemos que intervenir. En la mm, lectura de imágenes, por ejemplo, nosotros utilizamos inteligencia artificial para las colonoscopias mm, tamizadas en detección de pólipos que son de difícil valoración, incluso con la mayor resolución. Tú sabes, los mm, acercos, por ejemplo. mm, Y en ecoendoscopia también, en lesiones malignas o lesiones sólidas del mm, páncreas, hay un algoritmo que permite establecer de acuerdo a las características endosonográficas qué tipo de lesión es con una cierta sensibilidad y especificidad. Entonces, eso viene en un auge impresionante. wow. Es inmenso, ¿no? Las Uf, posibilidades que hay. fascinante, fascinante. O sea, eso para mí es una locura.
¿Tiene algún consejo que le quisiera dar como a los jóvenes que quisieran subespecializarse en endoscopía avanzada? Yo creo que hay que romper muchas estructuras y muchas creencias, igual que en la microbiota. O Mm, sea, está bien, nosotros conocemos vastamente y ampliamente mucho el funcionamiento de nuestros sistemas, por supuesto que sí, mm, pero muchas cosas se han venido cayendo que creíamos que eran y no son. ¿Y eso qué nos permite? Reinventarnos. La única manera de poder avanzar es cuestionar lo que hemos aprendido, ¿sí? No es de un acto rebelde como tal, sino un acto de ver mil perspectivas. Tú sabes que el milagro es el cambio de perspectiva. Cuando tú mm, cambias la perspectiva, puedes ofrecer 20.000 ventanas o soluciones o opciones o cosas que ni siquiera se pensaron o se crearon. Estamos en una época en que la tecnología avanza incluso más rápido que nuestras propias capacidades de entendimiento. Es Exactamente. demasiado. Entonces, antes que incluso pretender intervenir en ellas, es quitarse la idea de que lo sabemos todo. Ujú. Es siempre cuestionarse más allá, es siempre escuchar una segunda opinión, una tercera opinión. Digamos que la curiosidad de La aprender, el curiosidad. hambre. La curiosidad es el preguntarse por qué, para qué y qué más puedo hacer. ¿Qué más se Mm, puede hacer? Es ahí la base del conocimiento. Siempre será mm, la capacidad de sorprenderse, la inocencia que llamo yo. sí. Habíamos platicado que tenemos CEPRE, tenemos endoscopía ultrasonográfica. ¿Qué otros procedimientos podemos hacer como endoscopista avanzado? Pues el tercer espacio, la disección submucosa, la mucosectomía, la Mm, coleocoscopia, ahorita llega un tema con unas sondas de ablación para colangiocarcinoma mediante coleocoscopia. mm, También hay unas sondas de ablación para tumores neuroendocrinos en páncreas por ultrasonido endoscópico. Tenemos todo lo que es tercer espacio nuevamente, que esto nos va a permitir entrar a resección de tumores de ciertos tamaños de acuerdo al desarrollo de esos equipos. En realidad es mucho, tanto diagnóstico como terapéutico en endoscopia avanzada. Normalmente al día, ¿cuántos procedimientos usted hace? ¿Cuándo Nosotros es en un día de procedimientos? el ultrasonido, a ver, es que nosotros tenemos tres categorías. Yo Mm, manejo la parte hospitalaria cuando estoy de turno, entonces ahí mm, es terapéutico la mayoría, porque todo eso es mm, hemorragia digestiva, ligadura de varices, ujú, se hace ultrasonido para diagnóstico, descarte coleocolitiasis o microlitiasis. Es muy enfocado a la terapéutica, se pueden hacer perfectamente entre 14, 8, 14 procedimientos. Está el diagnóstico, que son ambulatorios, que es el paciente que viene remitido de consulta externa para su tamizaje o para hacerse pruebas diagnósticas por sospecha de alguna de las indicaciones de este tipo de procedimientos. En este escenario, pues es diagnóstico y se puede establecer si se encuentra una lesión, hacia dónde se programa y hacia dónde se planea, lo que no se puede hacer en el hospital en urgencias. En urgencias tú mm, tienes que actuar, es otro escenario. Y en el escenario del ultrasonido endoscópico también se pueden ver agendas diagnósticas, más o menos 14 pacientes por jornada, mañana y tarde, mm, y terapéuticas se programa, porque es que las terapéuticas sí requieren muchísimo más planeación, tiempo e mm. intervención. Entonces, depende. La pregunta es, depende, depende del escenario. Depende. Ok, muy interesante esto. Eh, Me dijo que era un año de fellowship. Eh, De ECO, ultrasonido ECO, endoscópico no, son 6 meses con la Organización Mundial de Gastro. de gastroenterología. Eh, ¿Cómo ve eh, el entrenamiento? Eh, ¿Cómo siente que ha sido la curva de aprendizaje? ¿Cuándo usted se siente que ha sido independiente como profesionista ah, comparado cuando terminó el fellowship? ¿Cuánto es? Yo te digo la verdad, mi profe Sabat dice que la ecoendoscopia es el examen más humildizador que existe. Y es cierto. Él lleva 30 años mínimo haciendo ecoendoscopia y Ujú, hay una simple ecoendoscopia en la que de pronto no ves el colédoco. O sea que no sé, ujú, llevo diciendo esto toda la vida, por Dios. Es cierto, es totalmente cierto. Si me lo preguntas, esto es como cuando uno conduce, aprende a conducir, ujú, que primero está todo tu sistema simpático, activo y toda tu corteza prefrontal y llega un momento en que pasa al reticular, lo haces automático y no te das cuenta. ujú.
¿No te das cuenta cuando ya, ay, yo no estoy manejando, está manejando mi cerebro Es, autónomo? Entonces, así pasa con la endoscopia, con endoscopia. Obviamente en los 6 meses que se hace de entrenamiento abarca unas áreas medidas por logros. Entonces, el reconocimiento del equipo lineal, la anatomía, la ubicación, las densidades, los French, las patologías. Los últimos meses son de diagnóstico mediante agujas, se conoce qué tipo de aguja es, cuál es el rendimiento, cuál es el objetivo, hacia dónde vamos, se revisa toda la evidencia. Bueno, básicamente está dirigido hacia ahí el programa, pero la parte de ya cistogastrostomías, stents de posición y intervenciones, la colocación de coils para varices gástricas, por ejemplo, los bloqueos de plexo celíaco, eso sí requieren una curva mucho mayor. De hecho, yo hasta ahora estoy haciendo esa curva. ¿Por qué? Porque tiene muchísimo mayor riesgo, porque tiene muchísimo mayor pericia, requiere mucha más pericia, el uso de lo mismo que en Spyglass o en colecistoscopia. Si tú no sabes hacer CEPRE, por lo menos 1300, que eso está estudiado, pues difícilmente vas a poder manejar los dos equipos de colecistoscopio en una vía biliar. Sí requiere una curva bastante grande. Entre más avanzada sea la terapéutica, mayor requerimiento va a tener esa curva. Mm. Pero esto es para apasionados. Sí, definitivamente. sí, estos son los que estamos ahí. De hecho, ahorita voy a entrenarme a Costa Rica también en endoscopia avanzada con el doctor Jorge Vargas, para ver más, para aprender más, para mirar otras perspectivas. Siempre es importante la educación continua y el poder permitirse ver cómo lo hacen otros. Hablando de la educación, ¿cómo ha sido su experiencia Yo soy profesora, educando? Ujú, sí, en vía biliar, tuve la oportunidad en la Clínica Colombia con los fellows de gastroenterología y básicamente se hace por STAPS, o STEPS, perdón, por staff o STEP. Se hace lo mismo, el conocimiento de lo que es una colangiopancreato retroendoscópica, cómo funcionan los equipos, en qué consisten las ondas, cómo integras el personal, porque aquí el personal de enfermería es tu mano derecha, izquierda, pie, mano, o sea, cabeza. Tú sabes que eso, la enfermera es tu mano derecha en endoscopia terapéutica y ella tiene que saber tanto como tú y moverse y leerte casi que todo. Conocer ese ambiente de tener tres pantallas, la fluoroscópica, la endoscópica, tienes que estar familiarizado y además estar con el reto de todos los equipos y las ondas y las guías en el canal de trabajo de un duodenoscopio. Porque la CPRE, tú sabes que es muy delicada. Si uno no sabe dónde está, puede complicarse. cabeza. Ujú, El entrenamiento básicamente es eso. Entonces, primero familiarizarse con el equipo, con la sala, con el contexto del paciente, con la indicación, con las complicaciones, con la prevención de las complicaciones, para posteriormente ir progresivamente avanzado en la toma del equipo, el afrontamiento de la papila, canulación de la papila. Y en ultrasonido endoscópico, los fellows también rotan. Ellos no, ellos tienen una rotación como para que conozcan qué es el ultrasonido, mm, porque pues en un mes no se aprende de ultrasonido, pero sí se mm, familiarizan con el mismo para ver mm, si es de su gusto. Pues en la gastroenterología hay muchas áreas, ¿no? Está la cápsula, está la mm. enfermedad intestinal, la fisiología. No todo el mundo, la hepatología se va hacia la endoscopia avanzada, pero pues sí es bueno familiarizarse con ella dentro de su formación. Ujú. Para finalizar, si pudiera escoger usted un procedimiento que solo puede hacer toda su vida, ¿qué procedimiento sería? Ay, el ultrasonido endoscópico para mí es Mm. una belleza, es que es una belleza, o sea, yo digo, bueno, no sé, es que soy una apasionada eterna. Es poder ver en 360 grados en el radial o en 180 grados todo, absolutamente todo el funcionamiento y la integración de todas las estructuras gastrointestinales en un solo plano. Y para mí eso es... Ah, ¿hay algún rol que tenga la robótica en algún punto en la endoscopía? No, Eh, por ahora nosotros no, pero que lo va a tener con toda seguridad. Ya entró con en todo cirugía seguridad. general, con una precisión Ajá, exacto. bárbara. Microcirugía, neurocirugía, con Ujú, toda seguridad. Lo que pasa es que, por ejemplo, estoy hablando desde una perspectiva limitada. Porque, ujú, por ejemplo, reducir un asa en colon, en colonoscopia, requiere una técnica y eso lo sí, sientes tú. Tú sientes la mucosa para reducir el asa y para poder hacer una adecuada entrada hacia el ciego, canular un mm. ciego, entrar. Retador para un robot, pero los seres humanos están demostrando que lo pueden todo, o sea.
una vaina Sí. increíble. Cuando venga la inteligencia artificial, ella nos va a decir cómo hacer esos robots. Igual nos pueden ayudar a asistir, a ayudar a que los procesos Claro que sean sí. menos cansados, ayudar a ser Menos más eficientes. laboriosos. Nosotros intervendremos en los casos particulares en los que tendremos que Mm, discernir, pero con toda seguridad es algo que sí. viene y que vamos a tener que saber. ¿Algún último consejo que le da a los doctores de entrenamiento para llevar esta tecnología con nosotros? No pelearse, sino fluir, avanzar. No subestimar los procesos. Tal Mm, vez uno subestima la endoscopia y aprender la endoscopia porque es endoscopia. Y ahí empieza todo, tu perspectiva, tu percepción, tu adaptación en 4 dimensiones. mm, No subestimar ninguna parte del proceso. A veces uno por el afán de querer llegar a un punto B se pierde del A punto 1, a punto 2, mm, a punto 3, a punto 4 y cuando llegas al C te das cuenta que te faltó el punto A2, A3, A4. mm, Nunca se deben subestimar el proceso y hay que hacerlo siempre. Eso va a garantizar que la estructura sea sólida y lleva al éxito posterior. mm. Pues, muchas gracias por su tiempo. A ti. Aprendí mucho en este poquito tiempo, he aprendido mucho y es fascinante escuchar a alguien que ama esta área y alguien que es experta y alguien que es un referente en este. Muchísimas gracias No, a ustedes por por su la tiempo. invitación, de verdad muy agradecida. Feliz este tiempo por entregárselo y contarles más de este amor de amores que es la gastroenterología. Sí, nunca hay suficiente tiempo, pero después podemos organizar más Sí, pláticas con microbiota gusto. es un tema también fascinante. Sí, hay tantos temas que hablar, tanto que Sí, aprender. gastroenterología es hermosa, pero nada, muchas gracias de nuevo por la invitación y nada, aquí siempre lo que Muchísimas requieren gracias. con mucho gusto. Muchísimas gracias. Me dio mucho gusto conocer.